Todas las personas son un sistema vivo. A su vez, pertenecemos a sistemas sociales mucho más holísticos, como las familias o el país al que pertenecemos. En este segundo encuentro con jóvenes de La Paz en Honduras, tuvimos la oportunidad de reflexionar alrededor del concepto de sistemas, sus estructuras y dinámicas, pero más importante aún, en el cómo contribuimos para que este sistema funcione para lo que fue diseñado, o bien colapse. Para poder cumplir con el objetivo planteado, decidimos establecer algunos lineamientos generales que nos permitan lograr la eficacia y la eficiencia durante todo el proceso. Empezamos con el establecimiento de la agenda de trabajo, con productos y tiempos definidos. Posteriormente, validamos el código de convivencia, reglas de oro que establecimos colectivamente y que cada participante tiene la obligación de autoevaluarse a través de un formato que le facilitamos. Y finalmente, revisamos los acuerdos establecidos en la jornada de trabajo anterior. ¿Se cumplieron o no? La dinámica introductoria consistió en la búsqueda del tesoro, un recurso metafórico que utilizamos para motivar a los jóvenes a buscar un tesoro valioso, lleno de talentos e impagables. La sorpresa fue que el tesoro era el reflejo de ellos mismos, las personas, el recurso más importante para cualquier país. Roberto Cáceres de la Red Comal facilitó un conversatorio sobre las familias, utilizando un lenguaje coloquial y contextualizando ejemplos al mejor estilo hondureño. Yasser Morazán complementó con un ejercicio individual donde los jóvenes elaboraron un diagnóstico de sus vidas a través de la técnica del retrato sistémico, y así pudieron identificar los factores protectores y de riesgo que dinamizan sus vidas y su entorno más cercano. Ya casi al final de la jornada laboral, los participantes se reunieron en grupos para discutir sobre las características de los sistemas, elaboraron dibujos y los expusieron frente a sus compañeros. Utilizando metodologías de la educación popular, facilitamos procesos de formación divertidos, dinámicos, donde sean los mismos jóvenes los protagonistas de sus aprendizajes. Tenemos un voluntario, su cadáver está en camino. Alex J. Murphy, fallecido. Ten cuidado. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen. Déjame. Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley. Y pudimos salvar el brazo izquierdo. ¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Luis, fíjate en esto. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer? ¿Reemplazarnos a todos? Murphy, eres tú. A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. ¡Vete ahora mismo, la mato! Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias por su cooperación. Listo. ¿Quién viene? Buenas tardes, Alteza. Estoy aquí porque recibí una carta en la que... Y ahí está, mi aldeano favorito. Pacha. En fin, recibí esta carta que... Pacha. Así es, justamente a ti te quería ver. ¿De veras? Dicen que tú puedes solucionar mi problema. Tú solucionarás mi problema, ¿cierto? Sí, claro. Lo intentaré. Eso, justo lo que quería escuchar. ¿Sabes lo importante que es tu aldea para el imperio? Sé que nosotros cosechamos todo lo que usan en el palacio y creamos las llamas que ustedes... ¿Mi aldea, emperador? Así es. Tienen un pequeño paraíso terrenal en la cima de esa colina, ¿cierto? Sí, mi familia vive en esa colina desde hace 6 generaciones. Ajá. Y dime, ¿dónde crees que haya más luz de sol? Yo diría que justo del otro lado de la colina, cuando los rayos del sol acarician ese risco, se oye su canto. Eso lo decide todo. ¿En serio? Sí, problema resuelto. Gracias por venir. ¿Es todo?
¿Solo me quería para eso? Quería que un asesor me diera su opinión para ver si era el mejor lugar para mi piscina. ¿Una piscina? ¡Así es! ¡Bienvenido a Cuscotopía, el mejor centro vacacional de la historia! Con toboganes de agua. ¿Qué? ¡Estoy feliz! ¡Es por mi cumpleaños! De mí, para mí. Hace 15.000 millones de años más o menos, empezó a formarse el universo. Enormes masas ardientes surcaron el vacío en todas direcciones, dando lugar al nacimiento de estrellas y planetas. El nuestro, la Tierra, se calcula que se formó hace 4.600 millones de años. Y durante mucho tiempo, su propio calor lo envolvió en una densa capa de vapor que, al enfriarse, dio lugar al nacimiento del agua. Al caer de las nubes durante millones y millones de años, dio lugar a los lagos, ríos y mares de toda la Tierra, cubriendo el 70% de su superficie. Todo empezó con unas enormes lluvias que llenaron de agua la tierra. Así nacieron los océanos. Y en el fondo de los mares, a lo largo de miles de millones de años, empezaron a surgir aquí y allá unas pequeñísimas células que, por división, fueron multiplicándose. Luego, muchas de ellas se agruparon y formaron los primeros seres orgánicos que, evolucionando, acabaron dando vida a la más primitiva fauna y flora marina. Muy lentamente, algunos de estos organismos decidieron subir a la superficie y convertirse en anfibios. Y estos evolucionaron dando lugar a los reptiles, que también durante millones y millones de años apenas tuvieron rivales y crecieron hasta convertirse en dinosaurios. Pero al parecer, un enorme meteorito cayó sobre nuestro planeta y su choque produjo tal capa de polvo y cenizas alrededor de la Tierra que en su superficie todo acabó muriendo. Los rayos del sol no podían penetrar la densa capa y el mundo entero se congeló. A esa época helada se la llama era de los glaciares o glaciación y fue cuando yo nací. Y los hombres, ellos evolucionaron a partir de unos mamíferos llamados primates y todavía tardaron mucho en aparecer. Comparado con el origen de la Tierra, es como si solo llevaran unos minutos en este mundo. Pues han aprendido bastante. Los hombres, los animales y las plantas necesitamos el agua para nuestra subsistencia y siempre dependeremos de ella. Así que cuidémosla mucho. Y no la malgasten, ni una gota. Los objetivos generales de la metodología de sistemas blandos es ocuparse de los problemas donde existe un alto componente social, político y humano a través de 7 etapas. Para empezar, hay que aclarar la diferencia que hace Checkland entre método y metodología. La distinción entre método y metodología es importantísima para entender la metodología de sistemas blandos. Un método es algo más cercano a una técnica, es una secuencia de pasos que lleva a un resultado específico, y la metodología es el estudio del método. Se puede decir que la diferencia fundamental es la flexibilidad. Un método es rígido y aplicable a casos con ciertas características específicas que representará un conjunto menor de las que podrían ser tratadas en una metodología. Orígenes de la metodología de sistemas blandos. La metodología se originó al comprender a los sistemas duros,
que eran netamente aplicados a lo tecnológico y a operaciones técnicas, siendo muy inadecuados para investigar a los sistemas organizacionales grandes y complejos. El enfoque de la metodología de sistema blando representa una situación que es menos ideal, es decir, el problema no señala en sí mismo las soluciones o los criterios para llegar a una solución óptima. Es decir, el problema inicial será definir el problema para ver posibles cursos de acción para que la elegida satisfaga mi problema y sea mi solución. Áreas de la aplicación de la metodología de sistemas blandos. Esta metodología puede ser aplicada a cualquier situación compleja de organizaciones donde hay un alto componente social, político y humano, es decir, en psicología, sociología, economía, educación, administración. Los pasos para el análisis de la metodología de sistema blando son 7 etapas. 1. Investigar el problema no estructurado, es decir, encontrar los hechos de la situación del problema, es decir, investigar básicamente el problema, por ejemplo, quiénes son los que juegan bien, cómo trabaja el proceso ahora, etc. 2. Expresar la situación del problema. Aquí nos encontramos con una situación más estructurada, haciendo una descripción del pasado, presente y su consecuencia en el futuro, y viendo las aspiraciones e intereses, necesidades en donde se contiene mi problema. Se hace así casi siempre un diagrama que mostrará los límites, la estructura, flujos de información que serán relevantes en la definición del problema. 3. Seleccionar una visión de la situación y producir una definición raíz. Aquí es donde el propósito de la definición de la raíz es expresar la función central de un cierto sistema de actividad. La construcción de estas definiciones se fundamentan en 6 factores, la cual bajo el nombre está de las siglas inglesas CATUDE. Que es cliente, considera que cada uno puede ganar beneficios del sistema como clientes del sistema. Agente, transforman entradas en salidas y realizan las actividades definidas en el sistema. Proceso de transformación, esto es la conversión de entradas en salidas. Weltanschauung es la fracción alemana para la opinión del mundo. Dueño, cada sistema tiene algún propietario. Premios ambientales o los elementos externos que deben ser considerados. 4. Confección y verificación de los modelos conceptuales. Partiendo de la definición de la raíz, se elaboran modelos conceptuales que representen idealmente las actividades que según la definición de la raíz en cuestión se deben de realizar en el sistema. Así existirán tantos modelos conceptuales como definiciones de raíz se pueden realizar en un gráfico PERT. 5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad, es decir, etapa 4 con la etapa 2. En esta etapa los modelos construidos en la etapa 4 serán comparados con la expresión real del mundo de la etapa 2. Se verán las diferencias y similitudes entre los modelos conceptuales y lo que existe en la actualidad del sistema. 6. Diseño de cambios deseables, viables y factibles. Se detectan los cambios que con posible llevar a cabo en la realidad en la etapa siguiente. 7. Acciones para mejorar la situación del problema, es decir, la implantación de cambios que fueron detectados en la etapa 6. Y estos cambios pueden ser de 3 tipos: cambios en estructura, que son los cambios realizados en las partes estáticas del sistema; cambios en el procedimiento, que son los cambios en los elementos dinámicos del sistema; y cambios en la actitud, que son los cambios en el comportamiento del sistema. La siguiente figura representa las 7 etapas de la metodología y sus relaciones. Aplicación. Aplicación de la metodología de sistemas blandos en un restaurante en donde se ven serios problemas entre garzones y clientes. 1. ¿Por qué la gente está saliendo disgustada al restaurante? ¿Por qué dejando de consumir? 2. Se puede estipular qué es la relación entre cliente y garzón. Vemos el pasado, los clientes estaban contentos y no había problemas en el presente. Los hay. Y puede haber una repercusión en el futuro desfavorable. 3. Definición de la raíz a través del catwalk. Cliente, los consumidores; agente, administrador y garzones. Transformación. Mejoró el conflicto. Weltanschauung, la opinión del cliente y garzón de todos. Dueño, en este caso el propietario del restaurante. Ambiente, las leyes, lugar de ubicación, tipo de cliente. 4. Enfoquémonos principalmente en la relación entre clientes y garzón. ¿Qué esperamos de esta relación? 5. Comparemos la actualidad, que es la etapa 2, con la que esperamos, que es la etapa 4, pero esto no es la solución.
Busquemos los cambios acorde al sistema que sean aceptados por la persona del sistema. Debe ser factible, viable y deseable. 7. Se implementan los cambios, como por ejemplo, despedir a los garzones, capacitarlos. Puede producir cambios estructurales en el procedimiento o la actitud. Algunos riesgos y limitaciones de la metodología de sistemas blandos. La metodología de sistemas blandos requiere siempre de participantes que sean personas, es decir, el factor humano es trascendente. No se debe especular en la respuesta del problema demasiado temprano, puede crear errores. Siempre se debe hacer algún tipo de gráfico para hacer una estructura, para ver la situación del problema. Muchas veces las personas tienen dificultades para interpretar a la metodología de sistemas blandos. Relación con la ingeniería de sistemas. Diseña, planifica, organiza, evalúa y mantiene a un sistema de actividad humana. De una manera se aplica el concepto de metodología de sistemas blandos, ya que ellos son los encargados de resolver o planear los problemas de sistemas en donde hay una actividad humana. Cuando escuchas el término sistema, ¿qué te viene a la mente? ¿A qué crees que se refiere esta palabra? Se trata de un concepto que seguramente has escuchado más de una vez. Por ejemplo, cuando te hablan del sistema solar, del sistema circulatorio, del sistema decimal, etc. Pero, ¿qué significa exactamente? Por lo general, este término se utiliza para designar algo que funciona a partir de la interacción de varios elementos. Es importante destacar que cuando dichos elementos se encuentran por separado, por ejemplo un cable, un tornillo, una tuerca, no se habla de sistemas, sino de objetos independientes. En cambio, si un conjunto de objetos se interrelacionan con un fin específico, por ejemplo para crear un automóvil, entonces se puede decir que se ha creado un sistema. Una vez que delimitas un sistema, puedes estudiar sus componentes, a los cuales se les denomina subsistemas. Piensa en un automóvil como un sistema. Puedes identificar un conjunto de subsistemas internos que se interrelacionan entre sí, como por ejemplo el sistema de escape, de apoyo, el motor, de dirección, eléctrico, de refrigeración, de combustión y de frenos, entre otros. Cada uno de ellos está conformado por sus propios elementos, con un fin específico, y la interrelación armónica de todos hace que el automóvil funcione. Por lo tanto, se puede decir que un suprasistema está integrado por subsistemas, que a su vez también son sistemas. 10 asombrosos fenómenos que no tienen explicación científica. Nuestro mundo es asombroso y a veces inexplicable. También existen varios fenómenos en el universo que de momento no tienen una interpretación confirmada por parte de la comunidad científica. Conozca algunas de estas rarezas impresionantes. El portal gizmodo.com ha seleccionado 10 fenómenos, cuyas raíces actualmente se desconocen. 1. Bolas de fuego del Naga. Enigmáticas bolas de fuego aparecen de las profundidades del río Mekong, Tailandia, cada mes de octubre. Las esferas de color rojizo y de tamaño de un huevo se elevan a una altura de hasta 200 metros y luego desaparecen. Se han visto durante siglos y la leyenda dice que las serpientes de río respiran fuego para llamar a Buda y volver a la Tierra. 2. Kepler 78b. Este exoplaneta, de tamaño y densidad similares a la Tierra, está cubierto de lava y orbita a su estrella Kepler 78, situada en la constelación de Cygnus, cada 8,5 horas. Sigue siendo un misterio cómo el Kepler 78b pudo formarse tan cerca de su estrella, 100 veces más cerca de lo que la Tierra está del Sol. Al mismo tiempo se desconoce el mecanismo por el cual el exoplaneta se acercó tanto a ella. 3. Flujo oscuro es un nombre de una fuerza hipotética que empuja a grandes cúmulos galácticos a través del universo a velocidades de vértigo. El fenómeno, detectado por astrofísicos en 2008, no se explica por las fuerzas gravitacionales conocidas, pero según algunas teorías la fuente de este movimiento a gran escala puede estar fuera del universo observable. 4. Efecto placebo. Se ha demostrado que los fármacos con placebo alivian el dolor y reducen los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se desconoce cómo el cuerpo humano se cura simplemente con el poder de la mente. 5. Sonido del Pacífico. Un sonido no identificado que viene de las profundidades del Océano Pacífico ha desconcertado a los científicos desde 1991.
El sonido parece ser estacional, generalmente alcanzando picos en primavera y otoño, pero no está claro si esto se debe a los cambios en el origen o los cambios estacionales en el ambiente de propagación. Las ballenas y los volcanes submarinos han sido considerados como posibles causas de este fenómeno. 6. La bestia del mar de Cincinnati, conocido por su nombre provisional de Godzillus o bestia del mar de Cincinnati, este fósil extraño fue descubierto en el 2012. Los arqueólogos ni siquiera están seguros si se trata de los restos de un animal o de una planta. Godzillus tiene 450 millones de años de edad y fue hallado en una capa de roca cerca de Covington, Kentucky, Estados Unidos, por el paleontólogo aficionado Ron Fine. 7. Paleodictyon nodosum es una enigmática criatura que habita en el Océano Pacífico y Atlántico y construye unas madrigueras perfectamente hexagonales. Científicos tratan de encontrar a uno de estos seres, que no ha evolucionado desde hace más de 500 millones de años. Se creían extinguidos hasta que fueran halladas unas estructuras similares en el fondo oceánico en la década de 1970. De momento los científicos no saben cómo se forman estas madrigueras, ni qué organismo las hace. 8. Mecanismo de anticitera es uno de los primeros mecanismos compuesto de engranajes diferenciales. Los primeros casos conocidos hasta este hallazgo databan del siglo XVI. Representa una computadora astronómica capaz de pronosticar las posiciones de los cuerpos celestes. Además, los científicos creen que el dispositivo tenía otras capacidades significativamente más inteligentes. Aunque no saben quién lo inventó, ni cómo funciona exactamente. El dispositivo fue recuperado en 1901 de un antiguo barco que se hundió cerca de la isla griega de Anticitera y fue elaborado alrededor del 150-100 AC. Nunca se habían hallado mecanismos de similar complejidad de la cultura helena. 9. Monumento del Mar de Galilea. Un extraño monumento en forma de cono fue descubierto en 2013 por un sonar bajo el agua del Mar de Galilea, un lago de agua dulce en territorio israelí. El monumento pesa unas 60.000 toneladas y fue construido en la superficie hace unos 6.000 años. De momento los investigadores tratan de averiguar por qué el monumento está bajo el agua. Entre las teorías están los movimientos tectónicos, la acumulación de sedimentos y el creciente nivel de las aguas. 10. Zumbido de Taos. Desde hace aproximadamente 24 años, el 2% de los residentes del pueblo estadounidense de Taos, estado de Nuevo México, y algunos visitantes afirman que escuchan un zumbido desagradable y aturdidor de baja frecuencia que describen como si sonara un motor diésel a través de los cristales. A pesar de una variedad de teorías que se han ofrecido como explicación, desde algunos efectos geológicos hasta sistemas de comunicaciones submarinos, de momento los científicos no han podido aclarar la naturaleza de este fenómeno. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en 4 tipos sanguíneos: A, O, B y AB. Cada tipo tiene también otra subdivisión denominada RH positivo o RH negativo. Los donantes portadores de una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos son RH positivo.
Si no son portadores de esta proteína, son RH negativo. Cada persona tiene un grupo sanguíneo. Cuando es necesario recibir una transfusión, es necesario recibir sangre que sea del mismo tipo o que sea compatible con nuestro tipo sanguíneo. La sangre es vida. Ella recorre el cuerpo llevando sustancias que dan energía y que mantienen limpios nuestros órganos. La necesidad de sangre es grande y continua. En tu comunidad existe un grupo de héroes que conocen esta necesidad. Únete a ellos y ayúdanos a salvar vidas por medio de la donación de sangre. Y así formarás parte de héroes locales que están salvando vidas.